francamente, en problemas por el contagio de casos de coronavirus. Pero también Paraguay y también Chile, sobre todo en el caso de Brasil, es donde hay colapso en varias ciudades. Sao Paulo, Santa Catarina, que es donde está Florianópolis. Aquí nomás, las ciudades de Foz do Iguazú tienen una ocupación de las camas de terapia intensiva que supera el 90%. O sea, no hay cama de terapia intensiva. En Chile, muchos dirán, pero Chile es un ejemplo de vacunación. Sí, es un ejemplo de vacunación, pero hay alerta por la cantidad de contagios que se dieron en los últimos días. Porque Chile arrancó la vacunación con una cantidad muy alta de casos que siguieron progresando. Exactamente, ese piso alto que siguió contagiando. O sea que no es la región entera está muy complicada. Brasil, diríamos, en rojo total. Paraguay, sí, con una crisis a punto de que ha renunciado su ministro de Salud. Y el otro problema es que la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que Brasil se ha convertido en un lugar donde puede haber nuevas mutaciones de los virus que lo hagan mucho más resistentes, incluso temen que puedan hacer algún tipo de resistencia a las vacunas. Por ahora, la cepa amazónica es la que más contagia, es la que provocó un desastre en la ciudad de Manaos y es la que temen que llegue a la Argentina. Y sobre eso también hay versiones contradictorias en la Argentina, como todo. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goleán, dijo que no había circulación comunitaria de la cepa amazónica. Sin embargo, un par de días antes, un instituto del CONICET había dicho que sí había ya circulación comunitaria de las dos cepas que vienen de Brasil, una de Río de Janeiro y otra de Manaus. Sí, detalle que queremos que sea esclarecido, saber si efectivamente hay circulación de la cepa o no. Pero Brasil, ya hemos visto de todo en Brasil. Hemos visto cómo le inyectan a algunas personas aire en vez de vacunas. Hemos visto y compartido cómo muchos de los médicos con los cuales hablábamos hoy están sin vida. Patricio de la Barra, estás allí para contarnos un panorama de estas últimas horas. Hablamos todos los días con vos y la verdad que las noticias no son buenas. ¿Qué está pasando ahora? Hola, Soledad, Rolando. Sí, la verdad de las cosas que todavía no tenemos buenas noticias, porque si bien se han incrementado el número de personas que se han vacunado, estas cepas que ustedes estaban comentando ahora, la P1 que surgió en la Amazonas, y las otras dos que vienen de fuera, que una de África del Sur y la otra de Gran Bretaña, son mucho más agresivas y de mayor velocidad de diseminación, de manera que ya está prácticamente en todos los estados de São Paulo, es decir, 27 estados que habían sido preservados, algunos de ellos, había solamente en 7, pero ahora ya los científicos brasileños han identificado este tipo de virus, esta nueva versión del virus en personas incluso hasta en menores, es decir, personas, gente joven que inclusive ha llegado a morir, han identificado ahora. En Río Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, hay un colapso completo y ahí se está investigando justamente la acción de este virus que, como les explicaba, es de mucho más rápido contagio. Patricio, son todos los estados, recordémosle a la gente, que son los que limitan con la Argentina. Con Corrientes, con Misiones. Exactamente, Paraná. Bueno, Foz do Iguazú es un estado, es decir, una ciudad que está bastante complicada porque se reabrió el parque, inclusive muchos turistas llegaron ahí para presenciar estas caídas de agua y todo lo demás, pero lamentablemente algunos de ellos estaban contagiados y acabaron contagiando a las personas que viven ahí normalmente. Es otra ciudad que preocupa mucho porque justamente está en la frontera con Argentina y Paraguay. Y Patricio, Uruguay. ¿y qué pasa con el turismo? Sabemos que obviamente el plan es ir cerrando la frontera, pero hoy vos nos describís hospitales en donde los pacientes se mueren en espera porque no llegan a ser atendidos. Me imagino que si sos un turista, ni siquiera contás con esa prioridad, se atenderá primero en esta urgencia y en esta emergencia a las personas locales. No, se atiende a toda la persona, que incluso ya hay muchos turistas que han utilizado el Servicio Único de Salud y también hospitales de la red privada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Claro, se les da algún tipo de preferencia para evitar el contagio mayor cuando ellos regresen después de la cuarentena. Pero no están dando abasto, es decir, no hay lugar, bueno, no hay un lugar. Entonces el propio ciudadano de Brasil realmente debe querer que se cierren las fronteras para poder desagotar ese cupo y que se atienda a los locales. Exactamente. Hoy, por ejemplo, el gobernador del estado de São Paulo, desobedeciendo una orden del presidente de la República, mandó a cerrar absolutamente todo, una medida absolutamente impopular. Por ejemplo, paró con el fútbol, paralizó el torneo de fútbol, cosa que la Federación de Fútbol y la Confederación Brasileña no quieren.
se oponen a la paralización del fútbol, mandó a cerrar iglesias, es decir, 55 ciudades en estos momentos en San Paulo están absolutamente colapsadas. Patricio, escuché también declaraciones de Bolsonaro diciendo que si los gobernadores continúan cerrando actividades, puede haber saqueos, ¿es así? Bueno, exactamente, es una de las cosas que preocupa al gobierno central, no solamente al gobierno central, como también a la policía y a la policía federal, que en estos momentos están muy preocupados con las manifestaciones que se han realizado en contra de los alcaldes y también de los gobernadores que han cerrado sus puertas, pero muchos de ellos no tienen ninguna otra alternativa. Esto fue dicho por Teodoros Antón, que es el director de la OMS, y también por Jarbas Barbosa. Es una disyuntiva dramática, porque de un lado tenés la posibilidad de los saqueos y la otra del colapso sanitario, ¿no? No sé con qué me quedo. Claro, no, está terrible. La situación en estos momentos es absolutamente trágica, dramática. Yo te diría que en casi todo Brasil, pero preferentemente acá en San Paulo y en los otros estados que están colapsados. Por ejemplo, Santa Catarina no tiene un lugar y tampoco puede enviar más enfermos graves a Espíritu Santo, donde lo estaba haciendo anteriormente. Muy complicada la situación. Patricio, quédate ahí porque vamos a sumar a este diálogo a propósito de lo que pasa en la región y nos vamos a ir a Paraguay. Renato Talavera está con nosotros. Renato, ¿cómo estás? También saludo a Rolando. Muy buenas tardes. Bueno, decíamos que hay una crisis política. Contanos vos qué es lo que está pasando en el sistema de salud. Actualizanos. Bueno, el sexto día de movilizaciones ciudadanas, todo esto teniendo en cuenta que el sistema de salud está colapsado. Prácticamente ya no quedan camas en terapia intensiva. Tenemos un promedio de contagio de una persona por hora para un país de 7 millones de habitantes y hablamos que la gente prácticamente ya está cansada de la situación, teniendo en cuenta de que el gobierno tuvo un error de gestión fatal, esperando las vacunas del mecanismo COVAX que finalmente no llegaron. Con decirle solamente que en este momento Paraguay tiene solamente un poco más de 2.800 vacunados. Detrás mío hay de vuelta una movilización ciudadana. En este momento hay una asamblea permanente. La consigna a los ciudadanos es que se le destituya al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y también al vicepresidente Hugo Velázquez. O sea que directamente son manifestaciones pidiendo la renuncia de un presidente por el mal manejo de la pandemia de coronavirus. Así mismo es, Rolando. La gente prácticamente ya le dio el pulgar abajo, pero el partido de gobierno, el Partido Colorado, la oposición del propio movimiento del presidente, es lo que lo está salvando un eventual juicio político. Son 6 días de manifestaciones, Rolando Soledad. Para que tengan en cuenta lo siguiente, históricamente Paraguay no es un país que tiene más de 2 días de movilizaciones. Si vamos al pasado, año 1999, fue la última vez que hubo manifestaciones masivas como ahora. O sea que es un hecho que evidentemente está marcando una crispación social. ¿Nos podés explicar qué argumento da el gobierno con respecto a tan pocas vacunaciones? Nos dijiste 2.000 y pico de vacunados. Recién, solamente un poco más de 2.800 que son médicos de la primera fase. El viernes pasado renunció el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, justamente por medio de la presión social y para evitar que la gente se levante. El gobierno estuvo encargado, o mejor dicho, optó por el mecanismo COVAX, que es un grupo de países chiquitos del cual la OPS era la compradora, pero finalmente Paraguay no recibe hasta el momento las 300.000 vacunas que tendría que haber recibido. Hasta donde nosotros sabemos, Paraguay no es un estado que tenga problemas de dinero, tiene una economía bastante mejor que la Argentina. O sea que fue un error político no salir a comprar vacunas por cuenta propia. Con decirte, Rolando, totalmente acertado lo que decís, un error de gestión, porque Paraguay ya desembolsó un poco más de 7 millones de dólares, un poco más de 10 también incluso al fondo ruso, teniendo en cuenta de que Paraguay contaba con dinero. Fue el tercer país a través del mecanismo COVAX que adquirió las vacunas. Acá hubo un error tremendo de gestión que hoy la gente no le está perdonando. Estamos hablando de que hoy la gente está prácticamente sin la posibilidad de ir a unidad de terapia intensiva, teniendo en cuenta que todo está sobrepasado. Tampoco hay medicamentos para contener. Acordate que nosotros hablamos en otras oportunidades y Paraguay había hecho un cierre temprano, tenía pocos casos. ¿En qué momento se desmadró todo esto? ¿Es por la cepa brasilera?
Vos sabés que lo que mencionaba es bastante importante. Paraguay fue un ejemplo incluso con Uruguay de Claro. la región y de todo el mundo, pero ahora Paraguay la segunda ola prácticamente no la puede afrontar bien por un error de gestión política del gobierno Mario Aldo Benítez. No quieren confirmar todavía si hay una cepa brasileña. Se mandaron estudios laboratoriales a Rusia y las pruebas tienen que estar para mañana. En una conferencia del ministro tendría que dar si es que es así o no. Pero prácticamente, Rolando, es un hecho. Lo que pasa en Brasil repercute en Paraguay y la gente viajó a vacacionar a Brasil como si nada. Entonces, pero eso es interesante para que nosotros desde Argentina